Diagrama circular. Hoy vamos a ver el diagrama circular. Creo que la actividad ya la hacemos el día jueves. El diagrama circular, o también conocido diagrama de sectores. Lo que hace este diagrama básicamente es una circunferencia. Es una circunferencia. En donde se puede representar variables cualitativas o cuantitativas discretas. ¿Con respecto a qué? Con respecto a las frecuencias absoluta, la frecuencia absoluta, frecuencia relativa o frecuencia porcentual. Con respecto a la frecuencia absoluta, relativa o porcentual. Lo vamos a hacer por medio de una regla de 3. No sé si ya el profesor Leo les ha explicado cómo funciona la regla de 3. Entonces, lo primero que nosotros vamos a ver es que en este caso vamos a definir, si estamos hablando de una circunferencia, que es esto que está acá, más o menos, me dicen por favor cuánto tiene una circunferencia en grados completo. ¿Cuánto representaría toda la vuelta completa de la circunferencia? 360. 360 grados, eso lo vamos a ver mañana, ¿listo? Ya comenzamos con temas, acuérdense del transportador y eso para mañana, ¿no? 360 grados. Mañana transportador, compás, regla y todo eso. Es obligatorio porque si no, no podemos marcar los ángulos. Ya comenzamos a ver ángulos y sistema de ángulos. Ya la parte de ecuaciones la dejamos a un lado por el momento y vamos a meternos en la parte de trigonometría angular. ¿Listo? Entonces, 360 grados. Entonces, ¿cuál es el meollo del asunto? Esto es un diagrama circular, una circunferencia. Entonces, el asunto es repartir todos esos 360 grados. Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a repartir? De acuerdo a cada frecuencia. Entonces, vamos a comenzar con la frecuencia absoluta. ¿Qué regla de 3 tiene la frecuencia absoluta? Entonces, si en este caso nosotros sabemos que son 360 grados, pues lógicamente coloco 360 grados. ¿Listo? Y en este caso, ¿con qué se representa el número total de la frecuencia absoluta? ¿Quién me dice? Con el número total de datos que hay. Con número total de datos. Yo le puse siempre una letra. ¿Qué letra le puse a eso? Sí, claro que sí. Al final yo siempre coloqué una letra. ¿N? N, gracias, Daniel. N minúscula. Ese es el número total de datos. Y en este caso, si yo voy a repartir estos 360 grados, ¿qué tengo que colocar debajo de 360 grados? En una regla de 3. La cantidad de datos que hay. ¿Pero en qué? Acordémonos que en este caso, para marcar la regla de 3, y yo estoy marcando la frecuencia absoluta, yo tengo que saber cuánto le corresponde en grados a cada parte de la frecuencia absoluta. En este caso, cuánto debajo de 360 grados sería lo que le corresponde a cada parte de grados de la frecuencia absoluta. Un ejemplo hipotético. Ese ejemplo que yo les mostré ahorita lo vamos a hacer para que sepamos cómo sería la repartición en la regla de 3 de cada dato. Acordémonos que cuando nosotros hacemos una distribución de frecuencia y que colocamos, digamos que color, ¿cierto? Aquí colocamos FI, digamos que aquí sería verde, ¿cierto? Aquí le colocamos 3, esta sería la frecuencia absoluta, en verde, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que yo estoy buscando en la regla de 3 es cuánto le corresponde en grados a verde, en grados, o sea, de la repartición de la circunferencia, o sea, que cuánto le va a tocar en grados al color verde si la frecuencia absoluta es 3. ¿Sí me entienden ahora sí? ¿Y Listo. los grados son el porcentaje o cómo se, y después sacamos el porcentaje? No estamos metiendo porcentaje. Acordémonos que hay 3 frecuencias. Frecuencia absoluta, frecuencia relativa y frecuencia porcentual. Aquí yo no te estoy hablando de porcentaje, solamente te estoy hablando del dato de la frecuencia absoluta. ¿Qué quiere decir eso?
Francisco, que tú vas a repartir estos 360 grados y vas a hacer la regla de 3, no con la frecuencia porcentual, sino con la frecuencia absoluta. O sea, tú puedes montar 3 tipos de regla de 3, con la frecuencia absoluta, con la frecuencia relativa, que en este caso sería 360 grados. ¿Quién me dice cuánto le tendría que corresponder? ¿Cuál sería, cómo hallaríamos en este caso la equivalencia de la regla de 3 con respecto a los 360 grados en la frecuencia relativa? 360 grados equivalen a qué? ¿Cómo lo sacarían? Si ustedes hicieran una tabla, miren una tabla de las que ustedes tienen ahí, sumen toda la frecuencia relativa. ¿Cuánto les daría? ¿Cercano a qué? 100. ¿A qué, Daniela? 100. No, eso en la porcentual, estamos en la relativa. 1. 1, gracias, 1. Si ustedes suman todos esos decimales, eso es cercano a 1, ¿o no? Todos los decimales de la frecuencia relativa. Acordémonos que la frecuencia relativa siempre me va a dar un decimal. Y si ustedes suman toda la frecuencia relativa, eso les da cercano a 1. Ahí sacaría la equivalencia de la regla de 3. Y hacemos exactamente lo mismo. X sub 0, que son mi equivalencia en grados, equivale a no la frecuencia absoluta, sino la frecuencia relativa. Esa sería la segunda equivalencia. Y la última equivalencia sería frecuencia, que es la que me estaba diciendo Francisco, que es la que él más se acuerda, que es la que más se utiliza, la verdad sí es cierto, estoy de acuerdo con Francisco, esta es la que más se utiliza, la frecuencia porcentual. Y ahora sí, 360 grados a cuánto equivale? A 100. Ahora sí A así. 100%. Ahora sí equivale a 100%. ¿Por qué razón? Porque todo, en ese caso, cuando estamos hablando de porcentaje, los 360 grados equivalen a la totalidad completa de datos, que serían el 100%. Y ahora hacemos exactamente lo mismo. X sub 0, que sería nuestra equivalencia en grados, equivalen a, en este caso, al porcentaje de cada uno de ellos. ¿Listo? Por favor, copien. Si son tan amables. Y ya comenzamos a hacer un ejemplo. Filas con esas reglas de 3. Nosotros vamos a tener un pequeño error, un pequeño margen de error en frecuencia relativa y en frecuencia porcentual cuando nos dan en decimal. Porque los ángulos es muy complicado trazarlos en decimal. Entonces nosotros vamos a tener un porcentaje de error por encima o por debajo. Siempre vamos a tener un porcentaje de error. ¿Listo? Por los ángulos cuando nos dan en decimal. Muy buenos días para todos, para los que acabaron de llegar. Creo que ya estamos todos. Esto les van a preguntar muchísimo en la prueba de estado, pilas con esto. Ustedes tienen que saber cómo es un diagrama diagrama de sectores o circular, cómo funciona, cómo sacarían los datos de ahí. Porque ustedes normalmente le dan un diagrama circular y ustedes les hacen una pregunta en específica y ustedes tienen que contestarla de acuerdo a la información dada. Entonces, pero ustedes deben saber cómo funciona para poder extraer esa información.
¿Listo? No, profe, todavía no. Dale. Listo, muchachos. Entonces, yo les mandé una imagen, ustedes me van a sacar la distribución de frecuencia de eso, ya lo podemos hacer mental, ustedes me generan los datos. Primero que todo, en ese ejercicio, ¿cuál sería, qué tipo de variable sería? ¿Cualitativa o cuantitativa? Yo lo mandé ahorita, antes de comenzar la clase. Cuantitativa. Cuantitativa, muy bien. ¿Discreta o continua? Discreta. Discreta, muy bien. Datos enteros, discreta. Me dicen, por favor, cuál sería la variable para colocar el dato. ¿Estatura? Estatura. Ah. Para contar. Estatura en centímetros, ¿no? Porque acordémonos Sí, que la señora. estatura también, ¿me la regalas? ¿Cuánto es? Listo, listo. Comenzamos desde la más grande a la más pequeña, o desde la más pequeña a la más grande. Ustedes deciden, yo no. Desde la más pequeña a la más grande. ¿Cuál sería la más pequeña, Daniela? 120. 120, listo. Entonces, ¿me regalas la frecuencia absoluta? ¿Cuántos de 120 hay? 1. ¿Solo uno? 2. Revisen bien. Y si otra persona dice igual que Daniela, es 2. ¿Sí hay 2? Sí, profe. Listo. Luego, ¿cuál sigue? Yo no estoy mirando la imagen. Ustedes son los que me dan. 135. 130. Ah, no, 130. 125, profe. 125. Dios, Sergio, no le funcionan esas gafas. Me perdí, Listo. profe. Listo. ¿Me pueden decir, por favor, cuántas de 125 hay? Debe ser una. 2. 2. Bien. Daniela tiene buena visión. Ahora sí, me imagino que sí sigue 130, ¿no? Sí, profe. 130. ¿Cuántos de 130 hay? 5. 5. 5. Gracias. ¿Cuál sigue después? Ustedes son los que están mirando, no yo. 135. 135. Y hay dos de, hay dos de Se supone, 135. lo que estoy viendo es que van de 5 en 5, ¿no? Lo que estoy viendo es que van de 5 en 5, más o menos, según la secuencia de lo que está acá. De 5 en 5. Entonces aquí, ¿cuántos hay? ¿102? 2. Listo. Pero son como muy chiquitos. Ah, no, son de primaria. Listo. Si no estoy mal, dice de primaria, ¿no? Entonces, luego sigue 140, ¿no? Supongo. Sí, señor. hay 5. Hay 5, 140. Hay 5. Muy bien. ¿Y ahí se acaba? ¿O hay niños más grandes? Creo que sigue 150. ¿Sí? ¿Revisan, por favor? Sí, profe. Sí, Y señora. hay 3. 150 y hay 3. Hay 4. Profe, hay 4. 4. Muy bien. ¿Cuántos niños son? ¿Cuántos dice el enunciado? 20. 20. Entonces la suma nos tiene que dar lo mismo, ¿cierto? O si no estaría mal. Entonces 2 más 2 darían 4, más 5 darían 9, más 2 darían 11, más... Sí, profe, ahí está. No. Ah, sí, Sí. mentira. Sí, sí. Da. Sí, da. 16. 20, perdón. Sí, 16. 20. Listo. Ese es el número total de datos. Pregunta. Si yo voy a hacer un diagrama de sectores o un diagrama circular, ¿será que necesito la frecuencia acumulada? ¿Absoluta acumulada? Señora. No. Dice, no, ¿cierto que no? Entonces, pasamos aquí, a la frecuencia relativa. Entonces, ustedes me la van a dar, por favor. 2. En el primero es. No, esa sería la frecuencia... No. 0.1. De una vez me dan el dato, la división. ¿Listo, La Daniela? primera sería 0.1. 0.1. Con decimales y todo, daría 0.1. O sea, ese sería el Sí, máximo. señora. Listo. 0.1. Y pues el otro sería 0.1, ¿no? Que es lo mismo.
Me dicen, por favor, ¿cuánto me daría, porfa, la de 130? 0.25. 0.25. 0.25. Gracias. 0.25. Muy bien. Me dicen, por favor, pues la otra también da 0.1, ¿no? Ahí. 0.1. Y pues la otra daría 0.25, ¿cierto? Y la del 4 a 0.2. 0.25. Y la otra área 0.2. Listo, excelente. ¿Será que necesito la frecuencia relativa acumulada? No, señora. No, entonces pasamos de una vez a la porcentual y la porcentual ni siquiera necesitamos calculadora, la podemos sacar hasta mental, porque es súper sencillo. ¿Cierto? Listo, vamos a ver. Entonces, aquí voy a sacar la porcentual y la porcentual me dice lo siguiente. Daría 10%, ¿cierto? Sí, Esta me señora. daría 10%. Esta me daría 25. 25%. 25%. Muy bien. Esta me daría 10% también. ¿Cierto? Esta me daría 25%. ¿Listo? Y esta me daría 20%. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda? Eso es lo que hemos hecho en todas las clases que hemos tenido de distribución de frecuencia. Listo. Ahora, la vamos a hacer con nuestra frecuencia relativa. Vamos a hacer nuestro diagrama de sectores con nuestra frecuencia relativa. Acordémonos que el propósito de esto es repartir estos 360 grados en la frecuencia relativa que la tenemos acá. Es repartir nuestros 360 grados en esta frecuencia relativa. ¿Me pueden decir, por favor, cuánto daría la suma de todo esto? De 0,1 más 0,1 más 0,25 más 0,1 más 0,25 más 0,2. Tendría que ser 1. 1, efectivamente es 1. Entonces, acordémonos cuál es nuestra regla de 3, nuestra equivalencia de nuestra regla de 3. Entonces, primero vamos a comenzar con 120 centímetros. Vamos a hacer nuestra frecuencia relativa. Acordémonos que lo vamos a hacer con la frecuencia relativa. Profe, ¿yo lo puedo hacer con la frecuencia absoluta? Sí. ¿Lo puedo hacer con la frecuencia porcentual? Sí. Pero en este caso yo lo seleccioné que lo hiciéramos con la frecuencia relativa. Acordémonos cuál es nuestra equivalencia de regla de 3. 360 grados, ¿cierto? ¿Equivalen a qué? Al número total de A la 1. frecuencia. A 1, que es la suma de la frecuencia relativa, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el propósito de esto? Hallar nuestra equivalencia en grados de nuestro dato de frecuencia relativa. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en este caso voy a comenzar primero con 120 centímetros, ¿cierto? Que es la primera, ¿cierto? 120 centímetros. Y voy a hallar cuál es nuestra equivalencia en grados con la frecuencia relativa. En este caso, la frecuencia relativa inicial es 0,1, ¿cierto? Profe, ¿y usted por qué pone 0,1 debajo de 1 y x grados debajo de x grados? En una regla de 3, usted tiene que poner las equivalencias una debajo de otra. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí puso 360 grados, aquí tiene que poner la incógnita en grados. Y si aquí usted puso 1, que es la frecuencia relativa total, aquí tiene que colocar la frecuencia relativa para cada dato. En este caso, para 120 centímetros. Uno debajo del otro. ¿Hasta ahí ven? ¿O alguien tiene alguna duda? Entonces, acuérdense que el propósito de esto es hallar mi valor en grados, mi equivalencia en grados, para mirar cuánto le corresponde a 0,1 de mi frecuencia relativa. Entonces, acordémonos que en una regla de 3, ustedes multiplican en x este por este y lo dividen por el que sobra, ¿cierto? Entonces, en este caso sería 36. sería 360 grados
por 0,1, ¿cierto? Divide entre 1. Ahora sí, ¿cuánto me da eso? 36. 36 grados. Entonces, ahí ya hallé mi valor. Ya hallé los grados que le corresponden en mi circunferencia a 120 centímetros. ¿Entendido? Profe, yo tengo una duda, por lo menos hasta el 120, ¿sí? Se tiene que hacer con todos los datos, o sea, 125, 130, Sí, y exactamente. así. Exactamente. Se tiene que hacer con todos los datos de la variable. En este caso, ahora vamos a hacer, la ventaja es que hay datos que se repiten. Aquí realmente es, en algunos tenemos que copiar y pegar, porque por ejemplo en 125 tiene la misma frecuencia relativa. Es exactamente la misma operación, sino que en este caso con 125 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que la frecuencia relativa de 120 es la misma de 125. O sea, le va a corresponder lo mismo en grados, 36 grados. Ahora, en 130 ya no es lo mismo, porque sería 0,25. ¿Cuánto daría en 130? Vamos a revisar. En 130 daría, aquí ya no es 0,1, sino 0,25, y multiplico 360 por 0,25. ¿Cuánto me daría eso? 90. 90 grados, que corresponde 90 grados. Al de 135 también le corresponde 0,1, o sea que también sería 136 grados. ¿Cierto? Al de 135 le corresponden 6 grados, 36 grados. Y al de 140 le corresponden los mismos grados que en este caso 130, porque también daría 0,25. ¿Cierto? Aquí sería 140. Pues daría 90 grados también. En cambio, el de 150 sí tiene grados diferentes. Me dicen, por favor, ¿cuánto sería? 0,2. El de 0,2. Acordémonos que acá lo cambiamos y es 0,2. ¿Cuánto sería? Daría 72. 72 grados. Listo. ¿Entendido? ¿O alguien tiene alguna duda con respecto a la regla de 3 que acabamos de hacer? Profe, ¿qué le iba a decir? Dime. O sea que digamos, profe, una pregunta. Después de sacar esos grados, no se saca, o sea, después de eso toca sacar el porcentaje, ¿no? Pero digamos, No, el ¿qué? porcentaje La todavía regla de tres que no. hizo, bueno, pero el porcentaje de tres Francisco, que no lo hizo estamos haciendo de con la relativa, porcentual, lo estamos haciendo con la relativa. No lo estás haciendo con la porcentual. Lo que tú tienes que, en este caso, estás haciendo la regla de 3 con la relativa. A ti te pueden dar cualquiera de las 3 y te tiene que dar lo mismo que la porcentual. No te metas en la cabeza que solo se hace con la porcentual, porque si yo te pongo la relativa, tú no tienes que hacer con la relativa. Después de hacer esto, lo que vas a hacer es repartir en esta circunferencia todos esos grados. Ya les digo cómo. Ya les voy a decir cómo. Todavía no copien, préstenme atención, por favor. Ya les voy a decir cómo. Tenemos acá y tenemos que repartir esos 360 grados en esta circunferencia. Entonces, lógicamente, ustedes ordenaron inicialmente 120 centímetros. Entonces, vamos a comenzar con esa, ¿cierto? Con la de 120 centímetros. Eso lo voy a explicar. Nos vamos a acordar de lo de ángulos el día de mañana, porque eso es lo que vamos a ver. Vamos a comenzar a ver mañana. Ángulos. Es lo primero que vamos a ver. Ángulos positivos y negativos. Pero un ángulo siempre va a tener dos lados. Eso se los voy a dar 3 lados. Vértice, lado inicial y lado final. El vértice normalmente siempre se maneja desde la mitad de la circunferencia. Se maneja desde la mitad de la circunferencia hacia un sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, en este caso, el vértice, en un transportador, va a ser la mitad de la circunferencia hacia un sentido. ¿Qué quiere decir hacia un sentido? Ya les explico qué quiere decir eso. Que ustedes pueden irse a cualquier lado del ángulo, a cualquier lado de la circunferencia. Ustedes pueden comenzar, por ejemplo, pueden comenzar su lado inicial así. Ese sería el lado inicial, donde comienza el ángulo. Pueden comenzarlo acá, pueden comenzarlo acá, pueden comenzarlo acá, pueden comenzarlo abajo, pueden comenzarlo a diagonal, lo pueden comenzar como quieran, el ángulo. Ese sería nuestro lado inicial.
Esto igual yo se los voy a explicar mañana, porque así es que comenzamos nosotros con trigonometría, ángulos básicos. Listo, lo comenzamos ahí. Ese sería nuestro lado inicial del ángulo. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Existen dos tipos de ángulos. Normalmente existen ángulos positivos y negativos. Nosotros nos vamos a basar solamente en los positivos, que son al contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes, ahorita les muestro un transportador y les digo cómo funciona. Entonces, aquí tenemos nuestro transportador, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Aquí está nuestro transportador. Acá, y esto es nuestro vértice, que es lo que yo les estoy marcando. Aquí sería nuestro lado inicial. ¿Y ustedes qué van a hacer? Los ángulos positivos, ya les dije a ustedes que funcionan al contrario de las manecillas del reloj. ¿Qué quiere decir? Que van hacia arriba. Así, hacia arriba. 10 grados, 20, 20. Entonces ustedes van a comenzar a contar así. 10 grados, 20 grados, 30 grados, 40 grados. Nuestro primer ángulo, que es de 120 centímetros en dato, equivale a ¿cuánto? ¿De acuerdo? Por favor, a 30 y qué? 36. A 36. O sea que más o menos, aquí sería 36 grados. Ahí sería nuestro primer ángulo. Entonces aquí lo voy a trazar. Aquí sería más o menos nuestro primer ángulo. Acá de 36 grados. Entonces, aquí ustedes ¿qué hicieron? 36 grados. ¿Cierto? 36 grados. Les voy a escribir qué grados hicieron para que se acuerden. Pero como tal, esto no se escribe. Listo. Aquí es de 36 grados, ¿cierto? ¿Y aquí qué va? ¿Me pueden decir, por favor, qué dato hay? ¿Qué iría ahí? 120 centímetros. 120 120 centímetros. Y si ustedes quieren expresar la frecuencia relativa, que es la que estamos, ¿qué colocamos ahí? 0,1. 0,1. Muy bien. Ahí iría 0,1. Excelente. Esa sería nuestra frecuencia relativa. O sea que ahí ya expresamos nuestro primer dato, que sería el de 120 centímetros. Listo. Muy bien. Listo. Ahora, profe, ¿cómo hago para trazar los que siguen? Préstenme mucha atención. Todavía no copien. Por favor, préstenme atención. Porque aquí es donde entra lo que de pronto se enredan un poquito. Yo les dije que un ángulo tenía tres partes. Vértice, que es este circulito de acá. Lado inicial, que es donde comienza el ángulo, ¿cierto? Yo lo coloqué ahí. Y lado final, que es donde terminó el ángulo, ¿cierto? Eso lo voy a explicar igual mañana en trigonometría, porque es lo primero que vamos a ver. Pero entonces, cuando ustedes marcan el siguiente dato, este sería el lado final, ¿cierto? Lo voy a colocar de otro color. Este sería el lado final, ¿cierto? Donde el lado final del primer ángulo es el lado inicial del siguiente. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo marqué 36 grados y me quedo aquí, ahí es donde comenzaría mi segundo dato, que sería el de 125. ¿Qué significa eso? Que que es el lado inicial, ¿cierto? De acá. Yo a partir de ahí tengo que contar los otros 36 grados para marcar mi dato de 125. Entonces aquí yo voy a contar 36 grados. 36, 34, aquí yo me pasé. Ahí serían mis 36 grados. O sea que ahí yo marco mi otro ángulo de 36 grados. Miren, si ven que es el lado final del primero es el lado inicial del segundo. Entonces, a partir de ahí, yo cuento mis 36 grados para marcarlos, para marcar mi segundo dato. Entonces, es lo que voy a hacer. O sea que aquí marcaría mi dato de ¿qué? ¿Sí quedó bien? Sí. Mi dato de 125, que también sería de 0,1. ¿Cierto? De 0,1. Entonces aquí yo marco 125, que también sería 0,1 y también tracé un ángulo de 36 grados. ¿Quién me dice, por favor, dónde comenzaría, en este caso, el de 130? ¿Dónde comenzaría? ¿Quién me dice, por favor? Después del de 120. Desde 125, o sea que aquí, en este caso, lo voy a colocar de verde. Donde donde terminó el de 125, comenzaría el de 90 grados. Entonces voy a comenzar a contar el de 90 grados. Pues acá, ¿cierto? Entonces aquí termino este.
y aquí comienzo a contar el de 90 grados. Entonces, aquí voy a contar 90 grados. Creo que aquí ya me pasé 90 grados, iría así, ¿cierto? Entonces, donde terminó el de 125, el de 100 que serían 36 grados, comienza el de 130, que sería 90 grados. Entonces, voy a trazar mi ángulo de 90, ¿cierto? Más o menos como digo. 2 grados menos que 150. Por acá, más o menos. ¿Listo? Entonces ahí sería mi ángulo de 90, ¿cierto? Sería mi ángulo de 90 grados. Listo. Que básicamente sería el de 130 centímetros, que corresponden a 0,25. Que corresponde a 0,25. ¿Alguien hasta este momento tiene alguna duda? Para que por favor me haga la pregunta. Profe, ¿será que mañana nos puedes volver a ayudar a tomar los grados? No me acuerdo. Dime. de eso. Que mañana nos puedes volver a decirle los grados cuando Es que compremos mañana ahí. igual yo voy a explicar esto de los grados, pero básicamente lo que tú haces, Francisco, es que contar aquí 36 grados y a partir de acá, mira, a partir de esta, tú vuelves a contar de aquí a acá 36 grados. O sea, el lado final de 1 es el lado inicial del siguiente. O sea que tú acá, a partir de acá, vas a contar ¿qué? 90 grados. Donde terminó el de 0,1, que es de 125 centímetros, tú comienzas y cuentas de acá a acá, comienzas a contar 90 grados. O sea, tú cuentas donde termina uno, inicia el otro. Donde termina uno, inicia el otro. Y ahí tú cuentas lo que le corresponde a cada uno en grado. Y ya, eso es todo. ¿Sí me entendiste mejor o no? Todavía no. Sí, profe. Listo. Ahora, entonces, básicamente, ¿dónde comenzaría a ser el de 135? ¿Dónde termina quién? 130. El 130. 130. Entonces, en este caso, aquí voy. Entonces, aquí sería, entonces, 135, no, 136. 136. Entonces, aquí termina, entonces aquí voy a contar 136. Aquí iría 136. Aquí coloco 136. Más o menos por acá me quedaría 136. Entonces ahí iría 136 grados, que sería el dato de 135, ¿cierto? Sería 36 grados, que sería el dato de 135, que sería 0,1, ¿cierto? ¿Qué datos me faltarían? ¿Quién me dice? Lo que queda de la circunferencia. Lo que queda de la circunferencia va repartido ¿para quién? 90 Para y el 72. 0, 90 y 72, excelente, 90 y 72. Lo que me queda de acá es para repartirlo en segundos. ¿Sí ven? En este caso, ¿cuántos trozos tenemos que tener? Tenemos que tener 6 trozos, porque son 6 datos. 1, 2, 3, 4. Si ustedes ven, me faltarían solamente 2 datos. Básicamente yo tengo que repartir. Básicamente me quedarían ahí, entre este pedazo y acá. En este trozo me quedarían, si no estoy mal, 162 grados. Aquí, de aquí a acá, tiene que haber 162 grados porque es lo que me hace falta para completar los 360. Eso es más sentido común que otra cosa. Si ustedes ven que toda la suma de esto tiene que dar 360. Ustedes suman 36 más 36 más 90 grados más 36 más 90 más 72. Por favor, hacen la suma. ¿Si les da 360 o no? La suma de los 6 grados. ¿Sí o no? Pues 90 y 90 dan 180. 36 y 36. sí, ¿Cuánto pero daría? dan los 360. Los 360 grados. Eso es sentido común. Ustedes ahí aplican la regla de 3, sentido común. Entonces, donde termina este, yo tengo que contar 90 grados. Más o menos me da por aquí. Listo. Ahí más o menos me darían los 90 grados. Por acá. Coloquemos negro. Más o menos me daría por acá. Y ya terminaría
ya terminaría, ¿sí? ¿Sí da por ahí? Sí, más o menos un poquito más arribita, no creo que está muy arriba, es un poquito más abajo. Más o menos me da por acá y ya terminaríamos. Ahí, porque ya no tocaría trazar el siguiente, porque ya el trozo que nos quedó corresponde a los 90, a los 72 grados. Aquí quedaría 40 grados, 40 centímetros, perdón, que corresponde a 0,25, y aquí quedaría 90 grados.